El motivo de esta conferencia de prensa es presentar a consideración de ustedes y a través de ustedes a los medios, a la opinión pública, un proyecto de ley de elecciones primarias que sustituya al actual proyecto, a la actual ley de elecciones primarias que tenemos vigente. La idea es cumplir tres objetivos: la profundización de la democracia interna de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas, partidos y alianzas nacionales con relación a su propia estructura y a su propio desarrollo. La segunda es abrir un espacio realmente competitivo y además legal a la oposición para poder construir un espacio de unidad a partir de un mecanismo creíble y que esté en manos del voto popular. Y la tercera es establecer un cronograma razonable y sensato entre las elecciones primarias y las elecciones nacionales para la presidencia, vicepresidencia, Senado y diputados. Este proyecto de ley se denomina Ley de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas, Obligatorias y Competitivas. Tiene que ver con una modificación desde el punto de vista procedimental con el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, pero paso a explicarles el objeto y el concepto. Elecciones primarias que garanticen que internamente los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas y alianzas políticas lleven adelante un proceso previo, preparatorio, en el que la democracia sea vigente y real en su propio contexto y en su propia estructura interna. Abiertas, porque tiene que ver, y esta es una diferencia fundamental con la actual ley de elecciones primarias, con el voto libre, abierto de todas y todos los ciudadanos. En una elección primaria administrada por el Tribunal Supremo Electoral, no se restringe la elección, como ahora, a los militantes de los partidos políticos. Se abre el espacio para que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan emitir su voto libremente, una sola vez, por supuesto, por aquella candidatura que les parezca mejor de entre aquellas que se presenten dentro de las organizaciones políticas y en el conjunto de estas, que pueden ser aquellas que, por supuesto, tengan reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. El concepto de primarias abiertas es la diferencia fundamental con las actuales primarias, que son cerradas, vinculadas solamente a la militancia partidaria y al registro de esa militancia en el Tribunal Electoral. Primarias abiertas, simultáneas, quiere decir que se llevan a cabo el mismo día bajo la administración del Tribunal Supremo Electoral y con el padrón electoral que debería ser depurado. Este es un tema del que hablaremos en otro momento, para la elección nacional presidencial. Es decir, el mismo padrón que vale para las elecciones presidenciales debe valer para las elecciones primarias. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No son obligatorias para el votante. El votante puede votar voluntariamente si quiere hacerlo o no. Ojalá que sí, porque en ello va su destino, pero son obligatorias para su cumplimiento en el resultado de estas elecciones primarias. Es decir, aquel binomio que gane las elecciones en su respectivo partido o en su respectiva agrupación ciudadana o política, tiene automáticamente la vinculación de ser la única candidatura que va a presentarse a la elección presidencial. Y los perdedores en esa contienda tienen que reconocer ese triunfo y, por supuesto, ningún perdedor podrá ser incorporado en la papeleta electoral. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. El concepto de competitiva tiene que ver con un elemento clave, que es el hecho de que cada partido o alianza política tiene que presentar por lo menos dos candidaturas, dos binomios, un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial, hombre o mujer, mujer u hombre, pero no solamente una candidatura por partido, sino por lo mínimo dos. Por supuesto pueden ser 3, 4, 5 o 7, las que fueran, pero no hacer lo que hicimos el 2019, que fue una elección puramente nominal, puramente formal, que era para fortalecer a la candidatura del expresidente Morales, que presentamos una candidatura por cada agrupación ciudadana. Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas. Ese es el segundo elemento fundamental, el de la competencia y el de las elecciones abiertas. Y el concepto del cronograma. La lógica del Tribunal Electoral y la que tuvo el país en la elección primaria, la primera vez que se hizo, fue que las elecciones se llevaron a cabo en enero
y la elección presidencial se llevó a cabo en octubre, generando un gasto brutal en las campañas, en los procesos electorales, un desgaste innecesario de los candidatos. Por lo tanto, nuestra propuesta es que la elección primaria se lleve a cabo 60 días antes de la elección presidencial. Si la elección presidencial se lleva a cabo, por decir, en septiembre del año 2025, las primarias deberían ser en julio del 2025. 60 días antes y no como ahora pretenden que las inscripciones de las candidaturas a las primarias se hagan a mitad de este año y que la elección se lleve a cabo el 2024. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, es gasto, desgaste y un tiempo innecesario de preelectoralización adelantada del proceso electoral. Este proyecto de ley será presentado el día de hoy en la Cámara de Diputados y tiene que ver con una iniciativa de comunidad ciudadana con un sentido democrático, con un sentido participativo y con la posibilidad de abrir un espacio real de búsqueda de unidad en la oposición, pero no a través de subjetividades o a través de encuestas o a través de mecanismos poco creíbles, sino a través del voto popular abierto sin militancia político-partidaria.